Entonces, la dirigida número 8 es sobre León Warras, que es la primera vez que yo agarré un libro de Warras. eh, Estaba muy confundido porque es una combinación de descripciones del comportamiento económico, pero a la vez se ayuda de algunos gráficos, de algunas tablas, de algunas ecuaciones, y ya se parece un poquito a los libros de texto que tenemos hoy en día, ¿no? Seguro han notado que en su texto ya tiene una estructura más o menos parecida a la que utilizamos hoy en los libros de economía, de introducción a la economía sobre todo. Y seguro ustedes ya han escuchado de Warras por el equilibrio warrasiano, por la ley del Warras. Es muy conocido en economía, ¿no? Ha hecho un montón de aportes. Si recuerdan, el equilibrio warrasiano es básicamente el equilibrio de competencia perfecta. La ley de Warras dice que si tenemos n mercados, solo basta con que n menos un mercado esté en equilibrio para que el último mercado esté también en equilibrio. ¿Recuerdan eso? Por eso es que cuando nosotros teníamos mercado, macroeconomía, ¿no? Tienen mercado de bienes, mercado monetario y mercado de bonos. Solamente basta con que estudien dos mercados y que estén en equilibrio para que el tercero también esté en equilibrio. Okay, veamos un poco. Entonces, Warras nació en el 1837 y murió en 1910. Fue un hijo de un economista francés, hijo de una economista de filiación socialista, y fue profesor en la Universidad de Lausana y tuvo como discípulos a Wilfredo Pareto. Y si se dan cuenta en ese párrafo hay un montón de cosas interesantes, ¿no? Primero, la fecha de su nacimiento es una época de bastantes cambios en el sistema económico mundial, un montón de cambios en modo productivo, 1830 hasta 1850, luego 1870. Es una época bastante interesante. Luego es hijo de economistas, así que tiene como que toda su vida ha vivido en un entorno de conversación de economistas, ¿no? Así que se le desarrolló muy fácil la intuición sobre el comportamiento económico. Y también aparece que estudió en la Universidad de Lausana. Y si ustedes recuerdan, antes del parcial habíamos hablado de la escuela lausiana, que era una de las escuelas donde más o menos había empezado a nacer la escuela marginalista, ¿no? Es decir, Warras pertenece o trabajó y estudió eh, un tiempo con los fundadores de la escuela marginalista, ¿no? Con los primeros fundadores de la escuela marginalista. Y bueno, Pareto fue su discípulo y nosotros sabemos que Pareto también es sumamente famoso por el equilibrio de Pareto, ¿no? O por el óptimo de Pareto. Sabemos que el óptimo de Pareto, recordando un poco, es aquella situación en la cual ninguno de los agentes o de los agentes económicos tiene incentivos para cambiar su decisión, ¿no? O bueno, ninguno de los individuos puede mejorar su situación sin perjudicar a otro, ¿no? Nadie tiene incentivos para moverse ahí. Y bueno, basado en el egoísmo, utilizado por Gosse, la teoría de la aplicación matemática, influenciada por Cournot, formuló la teoría subjetiva del valor con más aplicaciones matemáticas que sus antecesores, hasta lograr un equilibrio, una teoría del equilibrio general y del mercado. Nosotros hemos visto hedonismo, se refiere a que las personas eh, adquieren placer, perdón, utilidad mediante el placer, ¿no? A eso se refiere hedonismo. Toda la utilidad que tenemos, la tenemos gracias a que llegamos al placer. No tenemos utilidad por ser filántropos, por ser solidarios, no, nada de eso, sino simplemente por tener placer. Y bueno, básicamente gran parte de la economía se basa en eso, ¿no? Sobre todo la economía más estándar o clásica. Y bueno, la teoría del valor que nosotros habíamos visto con los anteriores economistas, algunos nos decían que el valor era creado por la tierra, otros que era creado por el trabajo. Todo eso eh, era todavía un poco no sistematizado, no se utilizaban fórmulas, si se utilizaban ecuaciones eran muy simples. Ahora Warras va a lograr llevar todo eso, quizás un poco más
sistematizado para que pueda aplicarse en modelos matemáticos. Y con esos modelos matemáticos va a poner a representar el comportamiento de economías agregadas. Nosotros, si nos preguntamos con los economistas iniciales, era más descripción del comportamiento de agentes económicos, ¿no? Cómo se comporta una persona, cómo se comporta una empresa, cómo se comporta un terrateniente. Pero no estamos hablando de cómo se comporta el mercado en general, cómo se comporta el mercado real, que es el mercado de bienes, cómo se comporta el mercado monetario, ¿no? Esas cosas eran todavía muy agregadas. Recién con Warras ya empezamos a ver ese comportamiento más grande, más agregado. A partir del 870, denunció la teoría económica clásica por considerarla insuficiente para explicar los problemas económicos de su época. El objetivo principal de su crítica fue las teorías de Ricardo sobre el valor del trabajo y la renta de la tierra, aspectos que abarcaban también la tesis de Smith. Si bien es cierto, hace alguna crítica a los clásicos, pero también recoge varias cositas de Smith y también de Ricardo, así que complementa un montón. ¿Qué más? Igual que Llevo, se utiliza la teoría del valor en la utilidad y en el agotamiento de las cantidades. ¿Okay? Nos dice que también el valor se origina en parte por la rareza de los bienes, pero también por la cantidad de trabajo, tiempo destinado para producirlos. Y como ya más o menos intuían desde el inicio, es el fundador de la economía matemática. Es uno de los primeros que en sus libros utiliza los gráficos y modelos más o menos complejos. Ustedes recuerdan que cuando empezaron en introducción a la macro, y también en micro, introducción a la micro, ustedes tienen el grafiquito de la demanda inversa. Vamos a buscar. Tenemos ese grafiquito, ¿no? Acá tenemos P, acá Q. En teoría, Q es el que determina P, ¿no? La cantidad disponible que determina P, ¿no? O es P determina Q. ¿Cuál de los dos es correcto? El más factible es el segundo, ¿no? El precio determina Q. Depende de cuál sea el precio, las personas van a demandar una cantidad. Dependiendo de cuál sea el precio en el mercado, las empresas van a producir cierta cantidad. Entonces, este Q que determina P no sirve. El que sí sirve es este P que determina Q. Este es el correcto. Y si nosotros sabemos que ese es el correcto, nuestro grafiquito debería ser así. Acá debería ser Q y acá debería ser P. ¿No? Porque sabemos que en el eje acá siempre se pone el X y acá siempre el Y. Y el X es el que determina el Y. Eso hemos aprendido en cálculo o en matemática, ¿no? Pero Walras, en su primer libro, lo puso al revés. Puso el precio acá y la cantidad acá. Lo cual, cuando esto le explicas a alguien que enseña, o perdón, que estudia ingeniería o matemáticas, se paltea un poco porque no entiende por qué el P está en el lugar donde debería estar la endógena, siendo la exógena. Porque esto es así, ¿no? P determina Q, es raro. Por eso es que nosotros llamamos la curva de oferta inversa, ¿no? Curva de oferta inversa. Y también curva de demanda inversa, porque están al revés. Y eso, que parece raro, es básicamente por culpa de Warras, porque Warras en sus primeros libros lo puso así, y como su libro se utilizó como libro de texto y también para inspiración de los siguientes libros de los siguientes economistas como Pareto y Cournot y otros, resulta que se quedó así. Los economistas nos acostumbramos a utilizar ese gráfico que está al revés en realidad. Solamente eso es una curiosidad. Ya, ¿qué más? Él va a empezar a discutir lo que es el equilibrio general de la competencia perfecta.
Es uno de los primeros que se da cuenta que estudiar la economía necesitaba tener varios supuestos, porque si no vas a tener resultados bastante imprecisos. Eso lo toma de Cournot. Acá atrás vimos a Cournot. Cournot tiene influencia, o bueno, Warras tiene influencia de Cournot, y Cournot fue uno de los primeros que, como ustedes saben, él habla de los oligopolios. Cuando Cournot empieza a hablar de que los oligopolios son una forma de organización de empresas que es recurrente en la economía, Warras empieza a darse cuenta de que debería haber una forma óptima de que las empresas se comporten. Entonces, a eso le va a llamar competencia perfecta, que es hasta lo que hoy conocemos, ¿no? Los supuestos de competencia perfecta, ¿no? Un montón de compradores, un montón de vendedores, precios, compradores y vendedores, precios aceptantes, ¿qué más? No externalidades, bienes homogéneos, no barreras a entrada ni salida de empresas, información completa y perfecta, todos los supuestos que hemos aprendido de competencia perfecta. Y exactamente eso es lo que dice acá. Se basó en supuestos restringidos para hacer sus modelitos. Los supuestos son los supuestos de la competencia perfecta. Todo este avance que hizo Warras al final desembocó que años después se creó el equilibrio Arrow-Debreuil. Arrow-Debreuil, que es el modelito estándar en economía que hasta hoy se utiliza. Si ustedes cuando lleguen a la maestría van a ver que hay un curso entero para mostrar que el modelo Arrow-Debreuil tiene un equilibrio y es único. Entonces, ese modelito es el modelo estándar en economía. Y nace básicamente por la inspiración de Warras, ¿no? Acá hay otra cosa muy interesante. En el modelo de Warras no existen clases sociales. Eso es algo que muchos dirían que es genial, inspirador, y otros dirían que es algo totalmente descabellado, pero es algo que al fin y al cabo la economía ha ido tomando como cierta hasta hoy en día. Cuando hacemos nuestros modelos de teoría del consumidor, teoría del productor, cuando vemos todo lo que es micro y todo lo que es macro, nunca parece que hay clases sociales. Cuando hablábamos de Marx, nos dividíamos en dos clases sociales, ¿no? Los proletarios y los capitalistas. Cuando estudiamos Ricardo, estaban los terratenientes, los agricultores, el capitalista, o el que tenía el capital, y así, ¿no? Siempre, en todos los autores que hemos visto, siempre habían clases sociales. Resulta que ahora, con Warras, las clases sociales se desaparecen de la economía. Se considera que todos los agentes económicos son iguales. Tenemos la misma capacidad de influencia sobre las reglas de juego de la economía o del sistema económico. ¿Y cuál es la capacidad que tiene cada uno para influenciar en las reglas de juego de la economía? Ninguna. Es decir, todos somos simplemente parte del juego, pero ninguno maneja el juego. Eso es posible gracias a sus supuestos, donde decía que había un montón de compradores, había un montón de vendedores, y que todos eran precios aceptantes. Ninguno tiene la capacidad de influenciar en los precios en la economía. Entonces, como todos somos iguales, no hay clases sociales. Si Warras no hubiera dicho esto, quizás hasta hoy en día estaríamos estudiando modelos con clases sociales, ¿no? Pero no. Eso es lo interesante con Warras, que quita las clases sociales de la economía. Y su ejemplo de una economía o de un sistema, un juego de competencia perfecta, es la bolsa de valores o la bolsa de París, que en ese momento era la más desarrollada del mundo, una de las pocas y la más desarrollada del mundo, que según él eh, era el mejor ejemplo de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque había un montón de compradores en todo momento, había un montón de vendedores, la información
fluía rápidamente porque todos se reunían en un solo espacio para, para vender y comprar. Además, los bienes eran básicamente homogéneos. Había muy pocas empresas que cotizaban en bolsa, así que había muy pocos precios. Tanto compradores y vendedores sabían lo que compraban, sabían las características de las empresas. Entonces, según él, el precio de equilibrio en ese mercado, el precio de las acciones y todo eso, se acercaba mucho al precio real de esas acciones. Con el tiempo nosotros ya sabemos que en realidad no es un, no es competencia perfecta, ninguna bolsa del mundo es competencia perfecta. Diríamos hoy en día que sí, ¿no? Tal vez la bolsa de Nueva York es grande, hay un montón de compradores, un montón de empresas, la información circula por un montón de partes, pero no, al fin y al cabo no es competencia perfecta. Se acerca quizás, pero muy imperfectamente. Hay algunos trabajos, eh, eh, bueno, si fuera competencia perfecta, en realidad el precio sería más, los precios de las acciones serían más estables y no lo son. Y además hay un montón de información que no es pública de las empresas. En teoría, todas las empresas que están en la bolsa deberían poner toda la información necesaria en sus portales o entregarlo al regulador de Estados Unidos y todos deberíamos tener acceso para saber qué pasa con la empresa, sus estados financieros, todo eso. Y con esa información todos podríamos ir y comprar eh, apostando al precio real, ¿no? Pero resulta que las empresas en realidad nunca van a revelar toda su información, ¿no? Hay secretos industriales, eh, hay, eh, eh, hay costos que no siempre se ponen, hay manejos internos que no se saben. Inclusive ha pasado un montón de veces que los precios de las acciones caen simplemente por escándalos personales de los ejecutivos o por cuestiones que nadie imaginaba, o el Fargo, que es uno de los bancos más grandes del mundo, cayó en la bolsa básicamente porque tenía un sistema de incentivos o a los trabajadores un poco drástico. Les obligaban a vender 8 productos al día, abrir 8 cuentas de ahorros o de créditos o hipotecarias al día. Y eso nadie lo sabía, a pesar de que estaba en la bolsa y todos debíamos tener información. Y de un momento a otro cayó. Entonces, eso revela de verdad que no hay información completa en esos tipos de mercados. En realidad, un mercado de competencia perfecta es un ideal, es una utopía, donde todos quisiéramos que funcione nuestro sistema, pero en la vida real estamos muy lejos de eso. Teóricamente, estar en competencia perfecta es lo mejor que le podría pasar a una economía. Estaríamos en la eficiencia distributiva, en la eficiencia productiva, habría el mayor bienestar posible de una economía de competencia perfecta. Pero como no podemos estar en competencia perfecta, porque hay un montón de, de dificultades para llegar a ese tipo de economías, eh, hay que tratar a la economía, al sistema económico, como imperfecto, ¿no? Esa es una de las cosas que creo que divide a los economistas, porque hay economistas, seguro los más liberales de todos, que dicen que el mercado por sí solo se va a regular y por sí solo no hay que intervenir porque por sí solo va a llegar a un equilibrio más eficiente, ¿no? Pero ellos están asumiendo de que la economía por sí sola va a resolver todos esos problemas, que va a tener información perfecta, información completa, que va a haber un montón de compradores y vendedores, que va a haber no restricciones de la salida y entrada. Pero resulta que en ninguna parte del mundo ni en ningún mercado hemos llegado a eso, porque son problemas estructurales que no se van a solucionar por sí solos, por el mercado solos. Entonces, por otro lado, hay economistas que dicen, mira, sí, el mercado competitivo sería el mejor, la competencia perfecta sería el mejor,
pero lamentablemente no se puede llegar porque hay muchos problemas de solucionar, y el Estado debería ser aquel el que esté limpiando esos problemas para que nos acerquemos cada vez más al equilibrio perfecto. Entonces, por un lado, te dicen que no hay que tener intervención del Estado, y por otro lado, que hay que tener intervención del Estado, ¿no? Pero ambos lados están de acuerdo en que hay que acercarnos a la competencia perfecta, solamente con métodos distintos, ¿no? Uno dice, deja que llegue solito, y el otro dice que el Estado ayude a que lleguemos a ese equilibrio de competencia perfecta. ¿Okay? Por eso es exactamente que existe la regulación, ¿no? Ocitran, Ocimerming, eh, Indecopi, todas las reguladoras son básicamente, ustedes leen el estatuto de esas reguladoras y lo que hacen, o su objetivo, es que esos monopolios o esas empresas que tienen un poder de mercado, que tienen poder de monopólicas o oligopólicas, no se comporten como oligopólicas o monopólicas, sino se comporten como si fueran de competencia perfecta. Entonces, eso simplemente un dato para que más o menos reflexionen el rol de las reguladoras. Las reguladoras no buscan distorsionar el mercado, sino al contrario, buscan que ese comportamiento monopólico o oligopólico deje de serlo para que se acerquen a un equilibrio competitivo en esos mercados, ¿no? Por ejemplo, el mercado de agua potable. Evidentemente, el mercado de agua potable es un mercado monopólico por su naturaleza. No puede haber 5 o 6 distribuidoras de agua, sería inmanejable. Tendría que haber tuberías por todo lado. Solamente puede haber un sistema de tuberías para el agua, ¿no? Para agua potable. Por eso solamente hay un monopolista en distribución del agua. Si ese monopolista se comportara como monopolista, nos cobraría el agua, no sé, el litro a 100 soles. Entonces, para evitar que se comporte como monopolista, está la SUNAS, que es la reguladora de agua y alcantarillado, y lo que hace es, la reguladora coge información, negocia con la empresa, le pone reglas, le pone tarifas, de modo de que el precio que nos esté cobrando por el agua sea no un precio de monopolio, sino sea un precio más cercano a la competencia perfecta. Igualito en los demás mercados oligopólicos o monopólicos, ¿no? Como la telefonía, eh, internet, todos esos. Okay, entonces veamos ahora este libro de Warras, que es Elementos de Economía Política, de economía política pura, que se publicó en 1874, es la obra más influyente de Warras y también una de las contribuciones más importantes a la revolución marginalista. Como ya dijimos antes, la revolución marginalista básicamente lo que aporta es que los individuos o los agentes económicos toman decisiones en el margen, ¿no? Cuando yo decido cuánto almorzar o qué almorzar, yo no estoy decidiendo cuánto voy a almorzar en todo el mes, ni en todo el año, ni cuánto voy a comer, eh, cuántos platos voy a comer. No, lo que yo estoy decidiendo es cuánto de adicional de alimento voy a consumir, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo voy a una tienda y tengo sed, me compro una botella de gaseosa pequeña, me la tomo, y luego me doy cuenta que sigo teniendo sed. Entonces, al terminar la gaseosa, compro una más. Luego me doy cuenta que sigo teniendo sed, compro una vez más. Al final compré 3 gaseosas. No es que al inicio yo haya ido a la tienda pensando en comprar 3 gaseosas, sino que una vez terminado de consumir uno, tomo una decisión adicional para consumir una más. A eso se refiere decidir en el margen. Igualito las empresas deciden así. Producen una cantidad y una vez que están ahí, dicen, ¿me conviene o no me conviene producir una unidad más? ¿Me va a traer ganancias o me va a traer pérdidas? Nos producen una unidad más. Una vez que producen, se paran y de vuelta se preguntan,
¿Producimos algo más o ya es innecesario? A eso se refiere la revolución marginalista. Y bueno, ahí nos dice que el modelo o la teoría del equilibrio general de Warras sigue siendo la piedra angular de la teoría económica hasta hoy en día. Lo que teníamos que leer son secciones 1, 2, 3 y 4, así que pasemos con la sección 1, donde básicamente es una revisión de lo que decía Smith y Say. El Say, ya dijimos, ya lo habíamos estudiado a Say, eh, y a Smith sí hemos estudiado un montón. Entonces, como Walras había nacido una familia de economistas, desde muy joven leyó a Smith, también leyó a Mills, a Stuart Mills, que también estudiamos, leyó a Quesnay, leyó a Turgot y también a Jean-Baptiste Say. Fue Smith que tomó las primeras ideas con respecto a las consecuencias de laissez-faire, laissez-passer y también la noción de valor nominal. Y nos paramos ahí. ¿Qué es laissez-faire y laissez-passer? Bueno, los que saben francés seguro pueden traducirlo y pronunciarlo mejor que yo. Pero básicamente laissez-faire y laissez-passer es dejar hacer, dejar pasar. Es esa idea de que el mercado por sí solo se va a regular y va a llegar al mejor resultado, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Esa idea la tomó Smith. Smith decía de que por los mismos, eh, por los mismos sentimientos de empatía y de egoísmo de las personas, entre ellos mismos se iban a dar cuenta de que era lo mejor para ellos y en ese interactuar iba a ser el mejor resultado social, ¿no? Y también tomó la noción de valor normal. De hecho, en la sección 1 se aparta de Smith en relación con la noción de economía política. Entonces, economía política, cuando estaba Smith, era sinónimo de economía, literal. ¿Por qué? Porque la economía tenía que ver con comportamiento de las personas y tenía que ver con cómo ese comportamiento interactuaba con los intereses de la sociedad. Y cuando hablamos de política, hablamos de relaciones de personas y también hablamos de poder, ¿no? Entonces, habla del poder que tienen esas decisiones sobre la economía en general o el comportamiento en general. Y además, en algunos casos también Smith habla de cómo hay algunos agentes que tienen más poder sobre otros en el comportamiento económico. Por ejemplo, el Estado, ¿no? El Estado tiene más poder en influir en resultados económicos. Entonces, por eso es que básicamente economía y economía política eran sinónimos. Pero uh, cuando llega Warras, ya dice algo. Dice que sí, así funciona la economía. Si dejamos hacer y dejar pasar, así funciona la economía. Pero quizás debería haber una forma de llegar a mejores resultados, ¿no? Entonces, él ya añade algo adicional, que es algo normativo, en realidad. Algo que se puede corregir. Ya no solamente es descriptivo, sino también ya incluye una parte de cómo debería ser. A ver, Smith afirma que el objeto de la economía política es proporcionar unos ingresos abundantes a la gente y el Estado unos ingresos suficientes. Pero para Warras esto era definir una ciencia por sus aplicaciones y aseguraba que el verdadero carácter de una ciencia es la indiferencia total respecto a las consecuencias, ventajas o perjudiciales que se derivan de la búsqueda de la verdad pura. Iba más allá de la crítica de Smith. Aseguraba que proporcionar a la gente ingresos y abundantes y al Estado de ingresos suficientes son dos operaciones importantes y delicadas, pero de carácter distinto. El primero es uno de problema de utilidad práctica, mientras que el segundo es un problema de equidad, ¿no? Entonces, por un lado, las personas van a buscar su mejor o su mayor ingreso. Eso es utilidad práctica, darle a la gente o que la gente tenga la mayor cantidad posible de cosas y por tanto mejor utilidad. Pero por otro lado está este carácter de que sean
que sea todas las personas, no solamente unas personas, sino todas las personas. Y para eso necesitamos un carácter redistributivo. Por otro lado, Jean-Baptiste Say decía que el objeto de la economía es dar a conocer los medios por los cuales la riqueza se produce, distribuye y consume. Say, al igual que Ricardo, se enfocaban más en la riqueza, es decir, ver y estudiar cómo se crea esta riqueza, cómo se distribuye y cómo se termina consumiendo. Pero para Warras, esta es una definición de una ciencia natural. Entonces, esto es una ciencia natural y acá estamos hablando de una ciencia práctica o una ciencia por sus aplicaciones. Entonces, Warras dice, la definición que tiene Smith es una definición de economía por sus aplicaciones. La definición de Say de economía es una definición de ciencia natural. Entonces son definiciones muy distintas. Entonces él va a decir que en realidad hay una diferencia entre lo que es ciencia, lo que es arte y lo que es ética. Y con eso trata un poco de decir que la economía en realidad es estas tres cosas. Por un lado es ciencia, por otro lado es arte y también ética. Vamos a ver por qué dice eso. Entonces, básicamente dice que Say y Smith estaban en lo correcto en sus definiciones de economía, pero estaban incompletas. Para completar esas definiciones hay que entender que la economía puede ser ciencia, arte y ética a la vez. Entonces, la economía es ciencia pura, un arte y también una ciencia moral o ética. A ver, cuando hablamos de ciencia, vamos a ver si está por acá. Acá está. La ciencia puede considerar lo que debe ser y lo que es desde el punto de vista del interés material u utilidad, como bien desde la equidad o la justicia. Pero acá no está bien. Ya. Cuando hablamos de ciencia, pensemos, no sé, en la física, en la química, ¿no? Lo que hace la física química es simplemente estudiar cómo se comportan las cosas, cómo surgen los fenómenos, qué consecuencias tienen los fenómenos, en ese caso fenómenos económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el tipo de cambio aumenta? ¿No? Eso es simplemente explicar un fenómeno. ¿Cuáles son las consecuencias de que el tipo de cambio aumente? Eso es simplemente estudiar, es una ciencia, ¿sí? Una aplicación a la ciencia, nada más. Al igual que en la química o en la física diríamos, aumenta la temperatura, entonces eso ocasiona que los metales se dilaten, ¿no? Es simplemente observar y darle una relación de causalidad a las cosas, nada más. Eso es ciencia. Por otro lado, el arte es cómo ciertas personas o entidades como el Estado pueden intervenir en ese fenómeno para lograr resultados distintos, ¿no? Es como un experimento. O sea, el Estado pone un tope al tipo de cambio, ¿no? Eso es arte. ¿Por qué se le dice arte? Porque básicamente hay que hacerlo con delicadeza, con cierta refinación, con cierto conocimiento, para que lleguemos a un mejor resultado. En ese momento le decía arte, pero básicamente hoy en día sería una ciencia aplicada, ¿no? Lo que diríamos los economistas que están en el sector público, ¿no? En el MEF, en el BCR, en las reguladoras, ellos hacen economía aplicada. Sus decisiones logran cambiar los resultados de fenómenos económicos, ¿no? Y los que hacen economía como ciencia pura son los académicos que están estudiando y publicando sus papers para explicar por qué suceden ciertas cosas. Y finalmente, es también parte de la ética, porque al momento de realizar
intervenciones en la economía, hay que considerar qué es lo justo y cómo se puede llegar a mejor equidad. Y acá ustedes se preguntan, sí, hay que saber que hay que tomar decisiones eh, considerando que sean decisiones que lleven a mejor justicia. Pero ustedes dicen, ¿qué es justicia? ¿No? ¿Qué es equidad? Entonces, la economía también tiene un aspecto ahí discutible, ¿no? Algunos van a decir que equidad es equidad en que todos tengan lo mismo, otros van a decir que equidad es que todos tengan las mismas oportunidades, otros van a decir que equidad es que todos tengan servicios básicos en una mínima cantidad para todos, ¿no? Eso es distinto. ¿Qué es justicia? Que todos ganen exactamente lo mismo, que todos ganen según lo que se han esforzado, ¿no? Entonces, eh, esa discusión es una discusión que no es taxativa, no hay una conclusión única. Seguro los que están llevando ahorita teoría del desarrollo o han llevado teoría del desarrollo han visto esto de de qué se entiende por desarrollo, ¿no? Desarrollo simplemente es que la gente gane más, que su PBI crezca, PBI per cápita, ¿no? O que haya menos desigualdad, que haya igualdad de oportunidades, ¿no? Y según qué es lo que se considere como desarrollo, las decisiones en la ciencia aplicada, en la economía aplicada, van a ser distintos, ¿no? Si la gente cree, o el hacedor de política cree que el bienestar está en menos desigualdad, de seguro que poner impuestos a los más ricos es una muy buena solución, ¿no? Ahí ganas una mejor redistribución. Pero si crees que el bienestar y la justicia se ven más por igualdad de oportunidades, quizás asegurar que todos los nacidos o todos los niños tengan la misma calidad educativa, que es de mayor prioridad. Entonces, a eso se refiere que economía es ciencia, arte y también ética. Okay. Y acá reúne un poco, ¿no? Guardas puede separar la economía política de una ciencia natural, guiada por un criterio de veracidad capaz de considerar lo que debe ser, ya sea desde el punto de vista de utilidad o interés material, o desde el punto de vista de equidad y la justicia. Entonces ahí está mezclando eh, en la ciencia natural o la ciencia pura con la justicia, ¿no? Entonces la ciencia pura hace un juzga cómo debería ser la economía si aplicamos este criterio de equidad o de justicia. Y cómo aplicar ese criterio, cómo cambiar la situación de la economía, ahí vienen los hacedores de política con su arte, con su ciencia aplicada. En ese sentido, reconoce que la economía política también es una ciencia aplicada, guiada por un criterio de utilidad, interés material, y por último, advierte que esta división es insuficiente porque hay fenómenos humanos que impactan en la estructura de la economía política o dimensionadas que son de ciencia moral o ética, ¿no? Cuando un hacedor de política, el ministro de Economía o el presidente del Banco Central toman una decisión, estas decisiones en alguna parte tienen eh, alguna discusión sobre qué es lo correcto hacer o no, ¿no? Por ejemplo, algo que quizás a ustedes o a la mayoría se nos pasa es que el Banco Central tiene que subir la tasa de interés cuando la inflación es alta, ¿no? Eh, y ustedes se preguntan, ok, sí, teóricamente los modelos macroeconómicos me dicen, sí, aumenta la inflación, entonces el banquero central tiene que subir la tasa de interés para que la economía se enfríe y por tanto no se reduzca la inflación, ¿no? Entonces, aumento la tasa de interés de referencia para que la inflación se reduzca.
Pero en el medio de esto está que el PBI debe desacelerarse, ¿no? Ese es el canal. Aumentas la tasa de interés, por tanto, las empresas y familias ya no se prestan mucho del banco, ya no quieren invertir ni gastar y por tanto la economía se enfría y eso hace que haya menos demanda de bienes y por tanto los precios de las cosas caen porque no hay menos personas que las quieren comprar y por eso cae la inflación, ¿no? Ese es el canal que nos han enseñado. Tiene sentido, ¿no? Pero cuando haces esto, hay algunos colaterales. Cuando estás haciendo caer eh, la, la velocidad de crecimiento del PBI o el mismo PBI, estás creando desempleo, ¿no? Y el desempleo en realidad afecta a la gente, y usualmente a la gente más pobre. Los que se quedan primero sin empleo son los menos capacitados, los que trabajan en posiciones reemplazables, entre comillas, ¿no? Entonces, parece una decisión del banquero central sencilla, porque la teoría lo dice, pero en realidad en el fondo tiene consecuencias que afectan a los más pobres, ¿no? Entonces, parece una decisión técnica, pero también es una decisión moral. Hay que ver cómo, cómo afecta a los pobres, ¿no? Si esta persona del Banco Central, por ejemplo, diría, ah, no, para mí me importa más el interés general de las empresas y no me importa mucho el interés de los consumidores o los trabajadores. Entonces esta decisión es facilísima, ¿no? Entonces ya aumento la tasa de interés en 2%, no me importa. Pero como sabe de que va a generar impactos en el empleo, para haber más gente desempleada, lo va a hacer subir poco a poco, en 0.25, 0.5 quizás, no muy rápido, de modo de que no haya tanto un golpe tan fuerte a los que necesitan empleo. Y así hay un montón de decisiones que ustedes pueden pensar que son técnicas, pero en el fondo también necesita una discusión moral o de lo que es justo o a quién perjudican. Por otro lado, Warras está interesado en comprender cómo es que la sociedad puede garantizar condiciones de justicia. Para Warras, garantizar la propiedad representa encontrar las condiciones más justas en el intercambio, conforme a la dignidad de los individuos de elegir libremente su trabajo como el desarrollo de las libres actividades económicas. Cuando habla de propiedad, está hablando de esto, derechos de propiedad, que seguro ustedes han escuchado un montón. Los derechos de propiedad eh, garantizan que cada persona pueda disfrutar del usufructo de las cosas que le pertenecen y que nadie se aproveche de ellas. Es decir, si yo tengo un departamento, los derechos de propiedad van a asegurar de que yo pueda cobrar lo justo, lo que dice el mercado por ese departamento, un alquiler, digamos, y que me lo paguen y que ninguna otra persona más se aproveche de esa mi propiedad. Es decir, que nadie la invada, que nadie me la quite, eh, que el inquilino no se aproveche y no pague el alquiler, o cosas así, ¿no? Eso se refiere al derecho de propiedad. Cuando una sociedad tiene mejores derechos de propiedad o su estructura de derechos de propiedad está mejor desarrollada, se dice que la economía es más eficiente en el sentido productivo. ¿Por qué? Primero, porque como los dueños van a tener más incentivos para invertir, evidentemente, si estoy en un país donde los derechos de propiedad no se cumplen, nadie va a querer comprar casas, ¿no? Nadie va a querer comprar carros porque te los arrebatan de un momento a otro y no tienes dónde quejarte, ¿no? Entonces, derecho de propiedad, en teoría, asegura a los dueños a que sus cosas van a ser respetadas. Entonces, hay mayor inversión, mayor crecimiento. Y por otro lado, eh, reduces los costos de transacción. Por ejemplo, si yo tengo eh, un buen registro público en el Perú, cuando yo quiera comprar algo como consumidor, sé exactamente a quién le pertenece esa cosa, ¿no? Quiero comprar un auto, eh,
Entonces, encuentro un auto que está en venta, voy a los registros de propiedad, a la SUNAR, y pregunto por esa placa de ese auto y me dan la información de que el dueño es tal persona, sabe 20 y tantas veces, tiene tales problemas, tiene un crédito, tiene tantas papeletas, no sé. Entonces, con esa información, yo fácilmente puedo tomar una decisión. ¿Qué pasaría si en el país no habría un buen registro público? Yo voy al registro público y me dicen, no, esta placa eh, no la tenemos registrada. Nuestro sistema es caótico, regresa acá de 20 días que vamos a buscar si hay alguna información. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como consumidor? Averiguar por mi cuenta. Tengo que preguntar a la gente que conoce al dueño del auto cuántas veces dónde lo compró, cómo lo compró, hubo choques, hubo peletas. Entonces, yo por mi cuenta tengo que averiguar. Eso es costos de transacción altos. Además de que tengo que pagar el precio del auto, tengo que gastar en otras cosas, como averiguar el historial de ese auto, averiguar si la persona que vende es un estafador o no es un estafador, eh, pagar a abogados para hacer un buen contrato, ¿no? Esos son costos de transacciones altos, costos que no están dentro del precio que yo voy a pagar por el bien. En una economía con derechos de propiedad buenos, eh, estas transacciones van a ser cada vez más justas porque ya no voy a tener que estar gastando en cosas adicionales y el que va a vender está seguro de que va a poder disfrutar de su propiedad. Entonces, por eso que hablamos que parte de la justicia nace de que en una sociedad haya buenos derechos de propiedad. ¿Qué más? A ver, las condiciones para garantizar la justicia en el intercambio. Pues la justicia en el intercambio, como más o menos han podido inferir de lo que dije hace un rato, es que por un lado, el vendedor pueda obtener eh, el dinero o el precio que le convenga a él, sacar el máximo beneficio de lo que está vendiendo, y por el lado del consumidor es que pague el precio que de verdad, eh, lo que vale de verdad el bien, ¿no? Entonces, en esa puja de que el vendedor quiere un precio alto y el comprador quiere pagar un precio bajo, van a llegar a un punto de acuerdo donde ambos están beneficiados, ¿no? Donde ambos tienen el mayor excedente del consumidor y el mayor excedente del productor. Para que eso suceda, tiene que haber algunas condiciones. Esas condiciones es, primero, la existencia de un precio único, evidentemente. Se tienen que poner de acuerdo en un precio. Estos bienes tienen que entrar al mercado, tiene que haber un mercado para vender, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero vender, no sé, la firma de Paolo Guerrero en una camiseta, tengo que encontrar un mercado donde haya gente dispuesta a pagar eso, ¿no? No lo voy a vender en un mercado en China, ¿no? Nadie conoce a Paolo Guerrero allá, nadie me lo va a comprar. Entonces, tiene que haber algún mercado donde haya gente dispuesta a comprar eso. Y la intervención de la moneda, que básicamente es que la moneda tenga valor. Ustedes recuerdan que en algún curso de teoría monetaria les dicen que la moneda tiene eh, varios usos, ¿no? O varias funciones, en realidad. Una de las funciones es la función transaccional. La función transaccional nos dice que la moneda facilita el intercambio de bienes con otros bienes. Sin la moneda, la transacción sería costosa. ¿Por qué? Porque si yo tengo panes y la otra persona tiene, no sé, choclos, y yo necesito un choclo, yo, ¿cómo le compro al otro? Tengo que hacer trueque, ¿no? Tengo que hacer un trueque de panes y choclos. Pero, ¿qué pasa si el que vende choclos no quiere panes? ¿No? Pero yo sí quiero un choclo. Y no, eso es un problema. Tengo que encontrar a alguien que tenga choclos y que a la vez necesite panes. Que venda choclos y que a la vez necesite panes. Y eso es complicado. Si yo encuentro a alguien que sí quiere transar conmigo,
yo tengo que ponerme de acuerdo con él en qué cantidad de panes es equivalente a una cantidad de choclos, ¿no? ¿Cuántos panes son equivalentes a un choclo? Y eso es un problema gigante, enorme. Entonces, para evitar ese problema, es que en medio de esa transacción aparece el dinero, ¿no? El dinero es como que unifica el valor de esas cosas, el valor relativo de los bienes. Entonces, si el dinero cumple esa función transaccional bien, entonces las transacciones van a ser menos costosas, ¿no? Porque si no había el dinero, yo tenía que buscar a alguien que esté dispuesto a cambiar panes por choclos y eso es un gasto de tiempo, un gasto de esfuerzo, ¿no? Entonces, no es una transacción eh, eficiente. Si tenemos que ponernos de acuerdo cuál es la cantidad de panes equivalentes a un choclo, también es un esfuerzo, pérdida de tiempo y la transacción no va a ser eficiente. Pero con el dinero de por medio, la transacción se hace más eficiente. Finalmente, en la sección 3 nos dice la riqueza social y la triple consecuencia de la escasez, del cambio, del valor, el fenómeno del valor de cambio y de la economía política pura. Warras define riqueza social como el conjunto de cosas, tanto materiales o inmateriales, que son escasas, es decir, que por una parte no son útiles y por otra existen, no son útiles y que por otra parte existen a nuestra disposición a cantidades limitadas. Entonces, a diferencia de los mercantilistas, que decían que la riqueza era simplemente metales, ahora nos está diciendo que riqueza social es todas las cosas materiales e inmateriales que son escasas y que no son de utilidad y que están en disposición limitada. ¿Sí? Es decir, pueden ser muebles, edificios, pero también puede ser capacidad humana, ¿no? Como nos dicen inmateriales, puede ser capacidad humana. La mano de obra es escasa, ¿no? Entonces, eso también es riqueza a un país, riqueza social. Las patentes, por ejemplo, las patentes que son inventos registrados, no son materiales, simplemente son ideas. Esas ideas, que evidentemente son escasas porque eh, se producen rara vez, eh, son de utilidad porque seguro van a mejorar alguna cosa en el mundo y a la vez eh, van a formar parte de la riqueza social. La escasez no hace referencia a la abundancia de las cosas, de hecho solo podemos considerar que una cosa es limitada en cantidad en tanto que esa cosa presta algún tipo de utilidad a la sociedad. De lo contrario, no nos sería relevante encontrar dicha cosa en cantidades superiores a las existentes. Entonces, solamente vamos a decir que una cosa es escasa si previamente sabemos que es útil. Una cosa que no sea útil no tiene característica de ser escasa o de no ser escasa. A eso se refiere con escasez. Entonces, acá nos va a hablar de la triple consecuencia de la escasez. Esta escasez, cosas útiles que están en cantidades limitadas, genera tres cosas. La riqueza social, genera el intercambio y genera la reproducción industrial. Por riqueza social, seguro ya se dieron cuenta de que eh, se define riqueza social simplemente a las cosas útiles, que a la vez son limitadas, entonces está obvio de que sin esa característica no existe riqueza social. El intercambio, porque solamente las personas van a querer intercambiar cosas útiles y a la vez que no están disponibles con facilidad. Y luego, la reproducción industrial, porque las personas en búsqueda de que estas cosas no sean tan escasas, van a buscar producirlas ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, la plata es un mineral que, que es escaso, pero la gente le tiene mucha idea, perdón, le tiene mucho aprecio. Lo valoran mucho porque es decorativo, ornamental, eh,
Entonces, como es ornamental, la gente lo considera valioso. Entonces, ¿qué van a buscar los productores? Que no sea tan escaso. ¿Cómo no se hace tan escaso? Buscando la forma de producir plata. ¿Cómo? Haciendo nuevos yacimientos de minerales, yendo a hacer investigación para encontrar nuevas minas de plata, ¿no? Igual, no sé, la gente considera que es valioso el agua mineral, ¿no? Pero el agua mineral, o el agua limpia, digamos, el agua limpia, es escasa. Como es escasa, entonces los empresarios van a tratar de industrializar la producción de agua limpia. ¿Cómo? Quizás con botellas de agua mineral, botellas de agua de cocina. A eso se refiere. Solamente se puede reproducir industrialmente aquello que se considera útil y escaso a la vez. A ver, acá su compañero pregunta, ¿hasta qué punto esa idea de escasez es incompatible con la teoría de riqueza de los clásicos? Ellos tomaban como condición también la utilidad y podríamos decir que para ellos eran escasas, tanto se requiere esfuerzo para obtenerlas. Sí, exacto, muy buena pregunta. Sí, para los clásicos, básicamente, como tú dices, escasez simplemente hablaba de, pongamos el ejemplo típico, ¿no? De, de la acumulación de metales, ¿no? La acumulación de metales, como lo decía Smith en su libro, eh, cuando llevan metales de América del Sur a España, resulta que como su idea era de que riqueza era igual a acumular capitales, habían literalmente edificios llenos de oro y plata que ni siquiera la reina o el rey de España sabían que existían y que eran no utilizadas para nada. Simplemente estaban ahí puestas, almacenadas, porque no había utilidad. Ajá. No sabían qué hacer con tanta cantidad de oro adicional. Estaba simplemente ahí estoqueada. Entonces, bajo la idea de Warras, seguir produciendo plata no tiene sentido porque no es útil para las personas. No tiene una utilidad práctica. Ya no hay escasez, ahora ya es abundante. Entonces, por tanto, Smith dice que ese fenómeno de que hayan acumulado tanta plata les dio una falsa idea de ser un país en bonanza, que años después llevó a que España se convirtiera en uno de los imperios más pobres de Europa. Si ustedes recuerdan, antes de 1400, España era más rico que Inglaterra, más rico que Francia, más rico que los países o que el imperio germánico. Pero después, cuando llega eh, la conquista de América del Sur, se vuelven inclusive más ricos por el oro y la plata que tienen. Pero llega un momento en que se dan cuenta que había tanta plata que ya no valía nada. Y Inglaterra, que se había enfocado en otras cosas, no solamente en extraer plata, sino en extraer otros productos más diversos, se vuelve potencia mundial y dejan rezagados a España. Francia y sobre todo Inglaterra dejan rezagados a España. Entonces, esa idea de riqueza de los clásicos con ahora con Warras es distinta, ¿no? Claro, acá me dice que la escasez también requería trabajo para obtenerlas. Sí, acá también los Warras no lo hice directamente, pero sí, se necesita trabajo para obtener lo que es el conjunto de bienes que conforman la riqueza. Pero en el caso de los clásicos, eh, el trabajo era simplemente un medio para obtener bienes de riqueza, ¿no? El trabajo es un medio para tener riqueza. Para Warras, el trabajo en sí mismo ya es riqueza. Esa es una pequeña diferencia quizás. Entonces, por eso que Warras, en algunos modelos, no en todos, considera, por ejemplo, eh,
la habilidad de las personas, la productividad marginal de las personas. Se podría decir eso, ¿no? Productividad marginal. En algún momento de su libro dice que sí, los países pueden ser igual de ricos en bienes, pero, y pueden tener la misma cantidad de trabajadores, pero uno de ellos es más rico si cada unidad de trabajador es más productiva. Es decir, cada trabajador adicional te puede producir más de lo que produce adicionalmente un trabajador de otro país, ¿no? Entonces, son dos países idénticos, ambos países con la misma riqueza, cantidad de edificios, cantidad de casas, todo lo mismo, pero si uno de los países tiene trabajadores más productivos, ese país es más rico. ¿Por qué? Porque de alguna manera que una persona sea más productiva quiere decir que a lo largo de su vida futura va a tener mayores ingresos o mayor producción, ¿no? Entonces, estás viendo la riqueza como también una riqueza futura, como el potencial de riqueza. Pero en los clásicos, la riqueza ya era como lo que existe hoy, no el potencial del país, ¿no? Entonces, tienes una diferencia interesante. Ok, acá dice, para realizar un estudio de la naturaleza del valor de cambio, es necesario analizar sus orígenes. De esta manera, la teoría de la riqueza social estudia los orígenes de las leyes naturales del valor de cambio e intercambio. Cuando nosotros agarramos un libro de economía, nos vamos a preguntar, o siempre nos preguntamos, cómo se origina el precio o el valor de cambio, ¿no? Y siempre nos dicen que el valor de cambio o el precio de los bienes se origina por la interacción entre el interés del comprador y el vendedor. Pero detrás de esos intereses hay un montón de otras cosas, ¿no? Por el lado del consumidor están sus preferencias, está su restricción presupuestaria, está su capacidad de generar ingresos con los cuales luego comprar. En el lado del productor está su capacidad productiva, está su tecnología, está la capacidad de producción de sus trabajadores, ¿no? Entonces, todas las cosas que no se ven en un mercado donde estás intercambiando un bien, terminan afectando, eh, terminan afectando los intereses y los límites de los consumidores y los productores. Entonces, si tú tienes una empresa que tiene una tecnología de última, muy moderna, con esa tecnología puede producir a precios más bajos que cualquier otra empresa. Por tanto, el precio o el valor de cambio de mercado se va a reducir, porque esta empresa va a ser capaz, gracias a su tecnología, menores precios. ¿Y qué es tecnología? Al fin y al cabo, son ideas, ¿no? Son nuevas ideas de cómo producir cosas. Entonces, hay que ir detrás de esos intereses y de esas características de consumidores y productores para definir cuál es el valor de las cosas, y ese valor de las cosas nos va a ayudar también a entender cómo se origina la riqueza social, ¿no? En ese ejemplo que les puse, una mayor tecnología eh, genera que en la economía se puedan vender a precios más bajos. Precios más bajos hacen que las personas puedan comprar a menores precios, por tanto van a tener mayor excedente del consumidor, y con eso van a poder, y con lo que les sobra van a poder comprar otros bienes, por tanto la economía se hace más rica, ¿no? La gente adquiere las cosas que necesitaban, pero además pueden adquirir otras cosas. Y la empresa, al momento de vender a precios más bajos, no necesariamente está ganando menos, puede estar ganando inclusive más de lo que ganaba inicialmente, solamente que ahora tiene la capacidad de reducir sus costos. Finalmente, la sección 4 del fenómeno de la industria y de la economía aplicada, del fenómeno de la propiedad y la economía social. Lo que hemos hablado también ya se repite un poco acá, pero igual repasemos un poco. Nos dice,
Walras llamará teoría de la industria a los fenómenos humanos que interpretan la relación entre personas y cosas, la cual es una ciencia aplicada o arte, cuyo objetivo es la subordinación de las cosas a los fines del hombre. Entonces, industria simplemente es transformar cosas por la mano del hombre. Entonces, el hombre subordina o somete a las cosas para que se conviertan en cosas útiles y escasas. Y eso es un arte, ¿no? Transformar cosas en otras cosas es un arte. De otro lado, llamará teoría de las instituciones a los fenómenos humanos que interpretan la relación entre personas, lo cual es una ciencia moral o ética cuyo objetivo es la mutua coordinación de los destinos de las personas, es decir, el estudio de la voluntad del hombre ejercida sobre la voluntad de otros hombres. Entonces, el comportamiento de las personas, la relación de las personas, se va a llamar o se va a estudiar desde la teoría de las instituciones. No sé si les dije en la primera clase, pero instituciones en economía se va a entender como reglas de juego, ¿no? Seguro que en derecho instituciones es sinónimo de organizaciones, ¿no? Pero en economía se entiende instituciones como regla de juegos. Es decir, toda aquella regla o todo aquel eh, regla, ¿no? Toda aquella regla que esté escrita o no escrita que condicione o limite el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo ir y meterle un puñete a mi vecino. Está escrito en el Código Penal que eso está prohibido. Es una regla de juego. Yo no puedo mañana eh, ir y quedarme a dormir en la casa de mi vecino porque sí, ¿no? Porque eso es allanamiento de morada. Está en la ley. No puedo hacerlo. Eh, Otra cosa que no puedo hacer que no esté escrita, ¿verdad? Yo no puedo ir a la calle y saludar a un desconocido con un beso en la mejilla o un beso en la boca, ¿no? Porque socialmente el beso en la mejilla está reservado a personas que tienen una estrechez afectiva muy, muy cercana, ¿no? Entonces no puedo hacer eso porque eh, socialmente no está bien visto. Es una regla que está implícita en la sociedad, ¿no? Igual, la religión es una serie de reglas de juego. Según la religión, las personas, o algunas religiones, las personas no pueden comer carne de vaca, digamos, ¿no? Otras religiones no pueden tomar café. Esas, esas reglas son instituciones, sean escritas o sean eh, tácitas. Entonces, cuando nosotros interactuamos con otras personas, detrás de esa interacción están estas reglas. Y evidentemente estas reglas van a también condicionar el comportamiento humano y el comportamiento económico, ¿no? Por ejemplo, eh, según algunas leyes, en el judaísmo, por ejemplo, no se puede, eh, a ver, en el judaísmo no se puede, eh, mm, me olvidé el ejemplo que le iba a dar. Ya, supongamos que una religión, no necesariamente el judaísmo, no se puede prestar dinero a cambio de una tasa de interés. ¿Sí? Es una regla de una comunidad religiosa donde si alguien necesita dinero, simplemente los vecinos juntan el dinero y se lo dan y no le cobran nada. ¿Ya? Es una regla, ¿no? Y eso condiciona a la economía, porque si esa regla de cobrar interés está ahí, no pueden existir bancos, no pueden existir prestamistas, ¿no? Entonces no existe un mercado de préstamos. Los empresarios buscarán comprar los servicios y vender los productos en busca de un beneficio. Los propietarios de los servicios buscarán comprar los productos en busca de la mayor satisfacción posible de sus necesidades. Eso ya lo hemos comentado.
El precio de los servicios está determinado por el precio de los productos y los precios de los productos están determinados por las condiciones de satisfacción máxima y no de los precios de los servicios. Acá estamos hablando de costos. Entonces, el precio de los servicios está determinado por el precio de los productos y los precios de los productos están determinados por las condiciones de satisfacción máxima y no los precios de los servicios. Ok, cuando nosotros tenemos en un mercado y nosotros vamos y regateamos un producto, supongamos que yo quiero comprar, no sé, algo escaso, una camiseta de un jugador, no sé, ya, un jugador famoso, ¿no? Esa camiseta cuesta, supongamos, el costo, no el precio, sino el costo. El costo son 100 soles de la camiseta, ¿ok? Pero es la última camiseta en la tienda. Entonces, voy a regatear con el vendedor y el vendedor me va a decir, no, te lo vendo a 200. Y yo estoy tan desesperado que le voy a pagar 200. Entonces, el costo, bueno, el precio que yo estoy pagando no está determinado por lo que costó, por los servicios que tuvieron que pagar para fabricar ese bien, por los materiales que se necesitaron para ese bien, sino que está determinado por la satisfacción que me va a dar a mí tener esa camiseta, ¿no? Evidentemente, el vendedor no va a aceptar un precio menor a 100 porque es lo que costó hacerlo, pero el precio que yo le estoy pagando depende más de la satisfacción que me va a dar a mí y no de lo que cuesta hacer ese bien. Veamos. La capacidad de una persona de ilimitadamente subordinar las cosas a sus bienes tiene un poder moral, un derecho de las personas sobre las cosas. Warlas la llamará teoría de la propiedad, la cual es una ciencia moral o ética cuyo objetivo es la repartición más equitativa de la riqueza social entre los hombres en sociedad. Entonces, la capacidad de usufructuar las cosas está limitada por los derechos de propiedad, ¿no? Es lo mismo que dijimos hace un rato. Si yo no tengo derechos de propiedad sobre un terreno, no puedo utilizar ese terreno para cultivar frutas, no sé, ¿no? Entonces, el límite que yo tengo para usufructuar algo es el derecho de propiedad de las demás personas. Y curiosamente, los derechos de propiedad también son una regla de juego. Es decir, los derechos de propiedad son parte de las instituciones. El problema de la propiedad es establecer la distribución de la riqueza social de forma equitativa, de acuerdo con la forma como se coordinan los destinos de las personas conforme a la razón y a la justicia. Cuando hablamos de derechos de propiedad, lo primero que se nos viene a la cabeza es, si el derecho de propiedad tiene que destinarse a la persona que lo pagó, ¿no? Porque esta tierra que una persona no pagó tiene que ser de otra persona, tiene que ser usada por otra persona, ¿no? Decimos, ya, el que puede pagar, ya está, que él es dueño de esa propiedad. Pero esa es una reacción bastante eh, primitiva o bastante básica. En realidad, cuando hablamos de propiedad, tenemos que considerar que todas las personas deberían tener el derecho a poseer cosas, al menos a poseer su mano de obra, ¿no? Y eso tiene que ver algo con Marx, ¿no? Si se dan cuenta. Si yo tengo el derecho de propiedad de mis horas de trabajo, yo debería ser capaz de llevarme todo lo que mi trabajo genera, ¿no? Ya, pero eso es otra discusión. Guardas no habla de Marx, pero cuando mete justicia, algo se puede inferir de eso. Pero en economía de Guarras nos habla de la eficiencia redistributiva. La eficiencia redistributiva se refiere a que las cosas deben estar en posesión de aquellas personas que pueden darle el mejor uso, no necesariamente de aquel que puede pagar más por ese bien. Suena contradictorio, ¿no? De vuelta. Las cosas deben estar en manos de aquellos
de aquellos que le pueden dar un mejor uso y no necesariamente de aquellos que pueden pagar más por él. Si estaríamos en un equilibrio perfecto, aquella persona que paga más por un bien o está dispuesta a pagar más por un bien, coincide con aquella persona que le va a dar el mejor uso, si estamos en un equilibrio competitivo. Por eso es que hoy en día no discutimos tanto eso. Pero en una economía que no es perfecta, no necesariamente coincide aquella persona que está dispuesta a pagar más y aquella persona que le va a dar el mejor uso. Por ejemplo, el Perú descubre una mina gigantesca de oro, ¿ok? Y el Perú se la quiere dar los derechos de extracción de esos minerales a una empresa. Y resulta de que hace una licitación. En esa licitación, cada empresa va a ofrecer una suma de dinero. Y el Estado le va a dar la propiedad a aquel que quiera dar más plata, el derecho de sacar el mineral, ¿no? Entonces, en teoría, el que está dispuesto a dar más plata por ese derecho de sacar el dinero, el mineral, es aquel que sabe que tiene la tecnología, las capacidades, las habilidades, la organización para darle el mejor uso a esos minerales. Con su mejor tecnología seguro va a poder sacar con menor mano de obra, con menor capital invertido, seguro tienen mercados ya asegurados para vender el mineral, ¿no? Entonces, se le debería dar a esa persona o a esa empresa para que, lo usufructe, ¿no? Pero resulta que en economías como la peruana, a veces sucede de que, se le da esa concesión no necesariamente al que le va a dar mejor uso. Por ejemplo, ha sucedido casos en los cuales la empresa que le iba a dar el mejor uso es sacada de la licitación por corrupción. No sé, porque algún funcionario que estaba haciendo la licitación lo impugnó y le sacó alguna cosa para favorecer a otra empresa. Y esa otra empresa es una empresa que no tiene las habilidades para, para, para hacer el mejor, el mejor aprovechamiento del mineral. Entonces, en ese caso, por ese acto de corrupción, la empresa que tenía la mejor capacidad de extraer, de darle uso a esa mina, no es el que termina siendo el que le dan la licitación. Otro ejemplo de eficiencia redistributiva también tiene que ver con que a cada persona que interviene en la producción se le debe dar exactamente lo que ha producido. Entonces, si el trabajador, si, no sé, hacemos una casa y en esa casa el carpintero aportó el 20%, entonces el 20% de ganancias tiene que ir a él. Si el que puso la plata, gracias a su dinero, se generó una tasa de interés del 5%, se le va a dar ese 5%. Si el plomero aportó en el valor total el 10%, se le da el 10%. Entonces, se le da exactamente a los que participaron de la producción lo que de verdad merecen. Esta afirmación plantea una relación directa entre la propiedad y las instituciones, y aunque no es sistemático, en su demostración sí plantea su relación. ¿No? Hemos visto esto, que si las reglas de juego en esa licitación que yo les puse están mal hechas, hay corrupción, hay favorecimiento hacia una de las partes, entonces ese derecho de propiedad no va a ser bien asignado, ¿no? Entonces eso es interesante. Veamos simplemente un ejemplo en el pasado, ¿no? ¿A quién se le asignaba el derecho de propiedad en la época feudal? Al que tenía un título nobiliario. Quizás uno de los siervos tenía mejor capacidad de producción,
pero no se le daba exactamente porque la institución o las reglas de juego ordenaban de que solamente los que tenían un título nobiliario puedan tener propiedad y no los siervos que estaban despojados de esos beneficios. Eso es interesante porque a pesar de que Huarras es uno de los fundadores de la economía, de esta economía sin clases sociales, de esta economía de libre competencia, mucho de lo que dice tiene que ver con instituciones. Y curiosamente, la economía institucional es algo que recién ha resucitado hace algunos 30, 40 años. Ustedes seguro han escuchado a Acemoglu y Robinson, que han escrito ¿Por qué fracasan los países? Es un libro muy bueno. Ese libro de Acemoglu y Robinson es un libro de economía institucional y dice que los países se diferencian en su desempeño económico, en su crecimiento, básicamente porque hay países que tienen instituciones extractivas y hay países que tienen instituciones inclusivas. Es decir, las reglas de juego, el comportamiento entre las personas es distinto. En los países con reglas de juego extractivas, las democracias son débiles, hay clases clases sociales que dominan a otras, y todo el aparato tiene derechos de propiedad bastante débiles. Y las sociedades que tienen instituciones inclusivas dice que que la democracia en los países es bastante buena, que todos tienen voz y voto para tomar decisiones, que los derechos de propiedad están bien instaurados, que hay más igualdad en riqueza entre las personas, hay más igualdad, no hay tanta disparidad entre el más rico y el más pobre. En países como Perú, Colombia, la desigualdad es enorme. Hay gente con mucho dinero y hay gente literalmente en la calle. Pero en países donde hay instituciones inclusivas, esa brecha entre ricos y pobres es más corta. Esos países, según ellos, son los que han prosperado más a lo largo de la historia. Y bueno, lo curioso es que esto de la economía institucional es algo que ha sido olvidado por los economistas por muchas décadas y que ha sido como menospreciado eh, hasta hace poco, hasta hace muy poco en realidad. Pero curiosamente, Huarras ya hablaba de instituciones eh, cuando escribió. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos. Entonces, tienen las diapositivas y cualquier cosa me escriben y ya nos vemos en la siguiente clase. Como les dije, íbamos a terminar antes. Pero no se olviden que en la siguiente clase sí hay control. Okay. Suerte, chicos. Nos vemos. Cuídense.